Buenos días, Dios te bendiga. Siendo rezando la primera epístola a Pedro, de Pedro más bien. Entonces, capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, aquí habla de un proceso por el que uno como cristiano, específicamente como cristiano, uno tiene que pasar. Entonces tienes que dejar, esto tú lo puedes traducir de siguiente manera: dejar malas costumbres, malas tradiciones y pecado. Pero entonces aquí te lo explica mucho más, es muy específico: malicia, engaño, hipocresía y demás. Y habla de el tipo de administración que debe tomar, una administración no adulterada. Se supone que, bueno, siempre ha habido personas que abusan de la necesidad espiritual de la gente, pero en este caso, personas que abusan eh, de, pues de Dios mismo, o sea, se hacen pasar por ministros de Dios, engañan a la gente haciéndoles creer que son ministros de Dios, para sacarles dinero, para sacar algún provecho. Definitivamente no es para engañarlos, es para sacarles provecho, dinero. Entonces aquí nos habla que buscamos leche espiritual adulterada, que es sana doctrina. En la Biblia se menciona como sana doctrina. Entonces, para que por ella que crezcáis para salvación. Entonces, espiritualmente uno tiene que crecer, ¿verdad? Aprender a orar, a leer la Biblia, a ministrarse, a ministrar también. En ocasiones no todos son llamados a ministrar, pero sí todos son llamados a ministrar a sí mismos. Entonces, de hecho es crecer espiritualmente lo que te hace salvo, es lo que te da, eh, pues sí, el pasaje, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, hay gente que no crece, hay gente que se la pasa, de repente va a la iglesia, a veces deja de congregarse así. Entonces, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, cuando uno como cristiano recién ingresa a la iglesia, eh, pues la emoción, ¿verdad?, de haber conocido a Cristo, de haber sido pues tocado por el Espíritu Santo, por así decirlo, eh, eso te da ánimo. Es más cuando uno empieza mucho más emocional que espiritual. Después uno pasa por un proceso, porque dice la Biblia que tenemos que ser probados como el oro, ¿verdad? Eso también afecta el ánimo, pero la Biblia dice, no temáis, pues yo en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces, en un principio es mucho más emocional, ¿verdad?, que espiritual, pero uno como cristiano debe de madurar, debe de crecer, debe de volverse adulto y empezar a ministrarse. Bueno, entonces, vamos a leer el pasaje. Dice: la piedra viva. Estamos en el capítulo 2 de 1 de Pedro. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí habla de una piedra. ¿Por qué una piedra? Porque una piedra es un fundamento. Porque sobre la piedra se va a edificar. ¿Y quién es la piedra? La piedra es Cristo, ¿verdad? Sobre Cristo vamos a edificar. De hecho, en Apocalipsis se llama sobre edificar, porque Cristo es lo que conocemos, ¿verdad? Y sobre Cristo sobre edificamos nosotros mismos. Es decir,
podemos aprender tal cual viene la Biblia, como podemos aprender lo que nosotros queramos y malinterpretar la Biblia. La palabra en Apocalipsis viene muy bien explicado. Dice, el que se verifique sobre la roca será probado. Si es paja, si es heno, si es madera, depende de qué fue lo que edificaste sobre Cristo. Es lo que vas a recibir, si vas a ser quemado, vas a ser probado, ¿verdad? Y pasado por fuego. Entonces, dice, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida a preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, aquí habla de que somos parte de algo. Una casa espiritual es somos parte de un cuerpo. De hecho, Cristo en los evangelios se menciona como el cuerpo de Cristo. Somos parte de algo, por lo cual también contiene la escritura. Pongamos una principal piedra de algo que es Cristo, y el que creyere en él no será avergonzado. De hecho, otra epístola que dice, creo que no me acuerdo si es epístola o un evangelio que dice, el que cree en mí será salvo, y fuera bautizado será salvo. O sea, creer en Cristo es absolutamente necesario, ¿verdad? Y fuera bautizado será salvo. Entonces, ¿por qué bautizo? Porque bautizo es un compromiso muy grande con Dios. ¿Verdad? Y es a partir del bautizo que uno empieza a dejar todas las costumbres, tradiciones y pecados. Verso 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ingresamos a la iglesia, de hecho no tan solo es de Cristo, esto ha sido siempre. No tan solo es de Cristo, siempre ha sido así. ¿Verdad? Entonces, pero como Cristo viene a presentarse, pues tiene que decirlo de sí mismo. Pero siempre, las cosas siempre han sido igual. Desde el... ¿Quiénes fueron los primeros en ser creyentes? Adán y Eva. Porque ellos hacían sacrificios. Y desde la Biblia que ellos hacían sacrificios para no morir por el pecado. Dios lo dicho, el primero que hizo un sacrificio fue Dios, sacrificando un cordero, ¿verdad? Para, para que no murieran ese día que pecaron. Y a partir de Adán y Eva aprendieron que había que hacer sacrificios para no morir por el pecado. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero las cosas siempre han sido así. Y de nuevo, pues ya no hay que hacer sacrificio porque Cristo lo hizo. Entonces, pero las cosas siempre han sido así. Desde Adán y Eva, todos los creyentes que han existido, han tenido que ser edificados. Siempre ha sido así. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, entonces ahí acaba ese pasaje. Vamos a ver con el siguiente pasaje. ¿Qué es? Dice, tropiezan en la palabra. ¿Qué significa? Es decir, que hay algunas personas que se confrontan con la Biblia, cuando se les predica, ¿verdad? Se les hace entender si ven mal, si ven bien. Ellos entienden y se les confronta, eso los confronta. Es lo que pasa, que uno cuando escucha una prédica o cuando la Biblia te confronta y te hace entender qué es lo que tienes que cambiar o cómo debes vivir. Por eso es que algunos tropiezan y malinterpretan la palabra, algunos simplemente no la escuchan. Por eso se dice porque tropiezan en la palabra. Vamos con el siguiente pasaje, dice el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí llama, de hecho Cristo lo dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué muchos llamados? Porque la salvación es para todos.
Cristo le dijo, este, todo aquel que todo aquel que en él cree será salvo. Y todo aquel que en él creyere será salvo. ¿Verdad? La salvación es para todos, pero no todos obedecen, no todos quieren llevar una sana doctrina. Por eso son escogidos los que se salvan. Pero la salvación es para todos, no importa dónde naciste, no importa que no seas del pueblo de Israel, no importa que no seas hijo de cristianos, ¿verdad? No importa que no hayas nacido con una cristiana, la salvación es para todos. Dice verso 10 del capítulo 2, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí nos dice que lo que ya les dije es para todos. No importa que no hayas nacido dentro de una familia cristiana. ¿Verdad? Yo no nací en familia cristiana, yo me convertí al cristianismo. Yo tenía 18 años. Y pero ahora habéis alcanzado misericordia para todos. A todos, no importa que seas joven, un niño, un adulto, un anciano. No importa qué edad conociste de Cristo, la salvación es para todos y siempre estará disponible, ¿verdad? Antes de que Cristo venga, no, o sea, me refiero a que en este momento, en este punto de la historia de la humanidad, podemos ser salvos en cualquier momento, pero dice la Biblia que este tiempo que estamos viviendo se llama tiempo de gracia, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ya se acabó la gracia y Él viene como juez, ¿verdad? Pero dice la palabra que toda la humanidad va a conocer de la Biblia. Todos van a conocer de Cristo. Antes de que Él venga, todos van a conocer de Cristo. Bueno, vamos con el siguiente pasaje. Dice, capítulo 2, verso 11, dice, vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces aquí habla de, como dije, costumbres y tradiciones que hemos de dejar. ¿Verdad? Hay gente que nace en otras religiones, en familias que en otras religiones, y están acostumbrados a hacer ciertos rituales, a hacer fechas. Por ejemplo, aquí en México el Día de Muertos, ¿verdad? Que nosotros no debemos de honrar a los muertos. Bueno, no debemos de ofrendar a los muertos. No se debe ofrendar nada. De hecho, eso del Día de Muertos no fuimos nosotros los mexicanos los que lo inventamos. La Biblia narra que eso se hacía desde hace siglos, ¿verdad? Eso viene creo que en Isaías, que habla que iban a los sepulcros y ofrendaban su comida a los muertos. Ahí comían. ¿Verdad? Lo mismo se hace aquí en México. De hecho, no es de nosotros no lo inventamos, ya venía desde mucho antes. Eso de ir al cementerio, ofrendarles comida, y hacer ahí comida y comer también. Eso no lo inventamos nosotros, ya existía. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que muran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplos. De hecho, Cristo lo dijo de otra manera. A ver si me acuerdo de la palabra. Lo dijo para que nosotros somos como lámparas encendidas, ¿verdad? No me acuerdo mi pasaje, dice que somos lámparas que nos ponen en lo alto para que todos vean la luz. ¿Qué quiere decir? Que somos, como cristianos, debemos ser ejemplo a otras personas para que vivan de una manera limpia, honesta, ¿verdad? Agradando a Dios. Somos ejemplo a otras personas. Bueno, debemos de ser ejemplo a otras personas. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como superior ya a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. Entonces,
Aquí dice, de hecho, también lo menciona, creo que Pablo dice que las autoridades que hay por Dios fueron puestas, ¿verdad? Y el abuso por parte de las autoridades es la consecuencia del pecado. Pero Dios puso toda autoridad. Dios permitió que Roma invadiera Israel. Dios permitió que Babilonia invadiera Israel. Los griegos invadieron Israel, creo también. O sea, fueron muchos. Los, fueron como 4 o 5 imperios que invadieron Israel, ¿verdad? Que lo sometieron. Pero Dios permitió eso porque Dios puso esa autoridad porque Israel pecó, no quería escuchar a Dios. Entonces, y dice aquí que obedecer. Mira, ahí la cosa es muy justa, porque dice la palabra que eh, el trono se afirmará con justicia. Es decir, que si hay un imperio o una persona, un gobernador, que transgrede la ley, su imperio se va a caer. Eso ha pasado. De hecho, si recuerdan la historia de Roma, de Egipto y todo, cuando se empieza a transgredir la ley, empiezan a decaer sus imperios. En un principio son muy ordenados. Yo me acuerdo de los romanos, que hacían justicia. De hecho, el sistema político actual, moderno, incluso de Estados Unidos, de México y de Occidente en general, proviene de Roma. Ellos lo inventaron, los romanos, ¿verdad? Tenían un sistema de justicia eh, este, democratizado. Ellos inventaron la democracia, los romanos, ¿verdad? Entonces, y empezaron a transgredir la ley, la corrupción, la venta de la ley, del derecho y la justicia, y empezó a caer ese imperio. Lo mismo le pasó a Grecia, a Egipto, a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con justicia se afirma el trono, ¿verdad? Entonces, dice verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, aquí habla que vamos a ser examinados por la gente. Bueno, es que no debería de ser así, porque le dice que vamos a ser ejemplo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Dios, cuando tú ingresas a su potestad, te tiene que deformar, te tiene que moldear como Él quiere, ¿verdad? Y si no haces bien las cosas, si no quieres escuchar, si transgredes la ley, porque lo que pasa es que uno cuando está en la iglesia es tentado. Y si tú superas la tentación, pues no hay problema, ya lo hiciste. Pero si caes en pecado, en tentación, pues vas a hacer se van a pasar contigo, es decir, vas a sufrir abuso, ¿verdad? Y el abuso es en lo económico, en lo social, en lo moral. Entonces, por eso dice, haciendo caer la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, cuando tú transgredes la ley, cuando tú pecas por haber caído en tentación, porque es lo que pasa, cuando uno ingresa a la iglesia es tentado. Y si caes en tentación, vas a ser entregado a los impíos. Y mucha gente no lo sabe. Y eso es la realidad de muchos cristianos. No, bueno, no quiero decir que generalizar, pero sí algunos cristianos dentro de la iglesia sufren por eso, porque caen en tentación. Y sufren y se la pasan sufriendo. Entonces, porque somos libres, nosotros somos libres. Libres, pero somos libres ¿para qué? Somos libres de la enfermedad, somos libres físicamente, libres. Somos libres espiritualmente, no estamos unidos a pecado. La gente del mundo está atada a las fiestas, a los deleites, a las costumbres, a las tradiciones. Nosotros somos libres de todo eso. Somos libres de las tradiciones, de las malas costumbres, de todo aquello que ellos celebran, ¿verdad? Entonces, nosotros somos libres, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces,
¿Qué es honra? Respeto, respetar a otros, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Entonces aquí, como le dije, como cristianos, nosotros somos, respetamos, tenemos un rey, Cristo, ¿verdad? Pero eso, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa eso de que Jesús es nuestro rey? Significa que Él tiene el control de nosotros, de nuestra vida, pero como vivimos aquí en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, debemos respetar la ley del mundo, ¿verdad? Porque Dios la puso. Pero como le dije, la gente, los gobernadores empiezan a traer la ley y empiezan a decaer los imperios. Entonces dice, verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, entonces aquí llama a todos, no por ser cristianos, debemos de abusar de otros, claro que no, al contrario, debemos ser ejemplo a otros, ¿verdad? Incluso de cristianos que abusan de la misma iglesia, en la iglesia, de la misma iglesia, por tener un cargo. Porque es molesta aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, su molestia fue diciendo justamente, como le dije, en un principio uno tiene que ser formado. La falta de oración, hasta donde yo entiendo, es la falta de oración y una mala administración lo que lleva a ciertos abusos, ¿verdad? Pero, pero uno tiene que aprender a administrarse primero. Y ya cuando uno se sabe administrar y es abusado es por el pecado, definitivamente. Yo me acuerdo cuando recién me bauticé, pues sí me sentía agradecido porque yo no sabía que orar era una ley realmente, o sea, como que debemos de orar todos los días. Y yo no oraba nada, yo no sabía. Eh, Dice verso 20 del capítulo 2, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente se aprobado delante de Dios. Entonces aquí aquí dice que si haces lo malo y te bofetean, pues bueno, pues es lo correcto, lo justo, que uno sea reprendido por el pecado. Pero si eres reprendido y no hiciste nada, pues dale gloria a Dios. Ay, a ver, ok. Entonces, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Entonces, Cristo no debía de ser maltratado. ¿Por qué Cristo fue maltratado? Porque Él cargó con nuestro pecado, pagó en la cruz por nosotros, sufrió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él no merecía porque no hizo nada malo. Verso 22, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, aquí Cristo dice, de hecho Cristo fue ejemplo y sigue siendo ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que Él nunca maldecía. De hecho Pablo también lo dijo, bendecir y no maldecir. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor, y obispo de vuestras almas.
Entonces, entonces aquí habla de Israel. Recordemos que Pedro era un apóstol para Israel, específicamente para el pueblo de Dios. Por eso erais como ovejas descarriadas, porque ellos ya conocían la ley, nacieron este, pues en el pueblo de Dios. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que, de hecho, lo primero que hizo Cristo fue buscar a Israel. Fue lo primero que hizo, ¿verdad? Entonces, dice, ven a buscar lo que se había perdido. Pues entonces lo que Cristo lo que quiere decir es que los primeros que debemos de ser, de hecho hay otra palabra que dice, creo que lo dijo Pablo también, que, que el juicio empieza por el propio pueblo de Dios. Dice, del pecado se castiga, ¿verdad? Todo pecado se castiga, pero el juicio, o sea, el castigo del pecado empieza por la casa de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Israel, los cristianos. Empieza por nosotros también, el mundo tiene que ser juzgado y castigado, pero ellos van después de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de Dios. Y ellos no, ellos también van a ser castigados. Pero nosotros vamos primero, ¿verdad? Pero si tú no hiciste nada, pues no importa, vas a ser honrado. Dice la palabra eh, que el soldado, bueno, no me acuerdo si lo dice como soldado, no lleva la espada en mano, ¿verdad? Pero si tú honras la justicia, si tú haces lo bueno, si tú haces lo justo, si tú honras a Dios, vas a ser alabado por la justicia. Y si no, vas a ser castigado. Creo que lo dijo Cristo. Porque no van a traer la espada, dice. Eh, eh, entonces, ahí acaba prácticamente el capítulo 2. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.